Buenas tardes, soy Ignacio Escolar y esto es Conectados, la sección de entrevistas de Andar por Casa del diario.es, y hoy nos colamos en la casa de Carlos Bardén. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, todos Actor, vosotros. escritor, autor de este libro, El asesino inconformista. Me lo estoy leyendo ya, me está gustando. Me está gustando mucho porque hablas de un tema que, en fin, mezcla la realidad con la ficción. Y sobre todo, estamos en un momento con todo lo que está pasando con la operación Kitchen, con todo lo que estamos viendo con la imputación de Cospedal, que está de plena actualidad. Tu trama es alrededor de un asesino de corruptos. ¿Tú te Sí, imaginabas, sí, tú, sí, tú te imaginabas una escena como la que pasó aquí en España en la Kitchen, con un señor vestido de cura, con una pistola, entrando a voz en grito en la casa de los Bárcenas al grito de ¿dónde está el puto pendrive? Todo esto, yo me lo imagino en una película de Les de la Iglesia, más que en la realidad, pero nos pasó. Supera la Bueno, realidad la ficción. la realidad siempre supera la ficción y en esta ficción del asesino inconformista aparece ese episodio concreto del Aparece hombre el cura vestido. loco en casa de los Aparece Bárcenas. el cura loco y se da una explicación un poco de cuál era la verdadera misión de este cura loco, que era evidentemente era una maniobra de distracción para conseguir reunir a... Hay una teoría que dice que era para conseguir reunir a toda la gente que siempre había en esa casa en una habitación mientras cableaban el resto de la casa para saber dónde este señor guardaba otras cosas. No, la realidad siempre supera la ficción. Yo esta mañana, 3 de junio, que el libro ha llegado a las librerías, yo me he levantado, me he puesto el desayuno, he conectado la tele, he visto todo lo de la Kitchen y digo, demonios, va a parecer que me he pasado escribiendo la novela toda esta noche para sacarla hoy. Y, porque claro, es que, bueno, vamos a ver, El asesino inconformista es una ficción, pero como todas las ficciones y más las que pertenecen al género negro, hunde sus raíces muy profundamente en la realidad histórica y social de este país. En la actualidad, porque desgraciadamente la corrupción sigue siendo algo actual desde hace ya décadas en este país, y en el modelo social y político que ha permitido fermentar esa podredumbre y que se mantenga en el tiempo durante tantos años. El asesino inconformista también es la educación sentimental de este asesino, de este psicópata narcisista con Sí, unos cuenta códigos su muy infancia. peculiares, que también es un poco... yo creo que como todas las buenas novelas negras, aunque esta es una novela que yo creo que escapa a un encajonamiento en un género en concreto, es una novela muy polimórfica, habla de muchas cosas desde muchos sitios distintos, o al menos eso pretendo. Pero bueno, desde Dashiell Hammett, Raymond Chandler para acá, desde el Hard Boiled para acá, pues todas las grandes novelas negras es lo que son frescos sociales, ¿no? Entonces, Para esta utilizar la novela, narrativa del crimen para contar la sociedad en la que para está contar la sociedad en pasando. la que está, claro, evidentemente. Y normalmente estos crímenes siempre van asociados al uso incorrecto del poder, a la corrupción. Y el asesino inconformista es un poco una rebelión contra uno de los efectos, efecto y causa al mismo tiempo de esta Sí, corrupción, que es la impunidad del poder. sí. La impunidad del poderoso que piensa que está por encima, muchas veces los hechos parecen dar la razón de la ley, o que se mueve, si no por encima de la ley, se mueve en paralelo a la ley y muchas veces protegido por la ley. Entonces, sí, es una novela, es una ficción. Dostoyevsky decía que muchas veces la verdad genuina parece poco probable y que para hacerla más creíble hay que trufarla de cierta mentira, de cierta fabulación, ¿no? Y es lo que La yo he verdad hecho es en esta novela. inverosímil. La verdad es inverosímil porque si la verdad, si nosotros como sociedad afrontáramos la verdad de lo que es la corrupción en este país, la ciudadanía tendría que salir de una especie de anestesia en la que vive y actuar de una manera mucho más furibunda, mucho más contundente. Vamos a ver, el asesino inconformista no es una apología del asesinato. O sea, yo no estoy animando aquí a nadie a que A matar a asesine. ningún corrupto, ni mucho Claro, a menos. matar a ningún corrupto, ni a matar a nadie, ni a matar a la más pequeña de las criaturas. Pero es una ficción. Yo creo que la literatura, o eso al menos pretendo yo cuando escribo, cuando es algo más que entretenimiento, cuando pretende ser cultura, tiene la obligación de incomodar, de interpelar a quien lee, de plantearle dilemas morales, de comprobar, estirar los límites de nuestra moral convencional y decir,
¿Tú qué harías ante esta situación? Por eso también me invento un asesino que es un tipo que sí, es un asesino, pero que de alguna manera es un tipo francamente querible. Es un tipo que tiene unos Es un héroe. rasgos que dice, es un antihéroe, pero que tiene unos rasgos que muchas veces quien lo lee, hay mucha gente ya que ha leído esta novela y todos me dicen lo mismo. Dicen, joder, que hay un momento que el asesino te cae de puta madre. Fortunato Bueno, cae pues simpático. cae simpático. Y entonces eso es porque hay una construcción del personaje que lleva hacia eso al lector para hacer que esta ficción interpele y diga, bueno, ¿cuáles son los límites de nuestra moral? ¿Esos límites son igual de elásticos en todas direcciones? ¿Qué pasaría si un tipo... Fortunato básicamente es un asesino a sueldo, pero es un tipo que se salva a sí mismo con una ficción o un código propio, que es que él solo mata, él solo acepta determinados encargos. Él no cree en Dios, no tiene creencias sobrenaturales, él cree en la química del carbono. Y muchas veces se ve como un reciclador de desechos o como alguien un gestor de basura. Y entonces el tipo, bueno, pues él decide que su manera, dentro de su misantropía, de contribuir a cierta mejora en la sociedad es cargarse corruptos. Cargarse corruptos. Y entonces el tipo lo hace sin el menor remordimiento. Es muy interesante entender. Fortunato es un psicópata narcisista, diagnosticado. En la novela se explica. Un psicópata es una persona, y más si tiene una vertiente narcisista, suele ser una persona muy inteligente, es una persona muy manipuladora. Es una persona que tiene algunas dificultades para sentir, pero No ninguna se puede poner dificultad en la piel de los demás. pero No tiene ninguna empatía. dificultad, no tiene empatía y sobre todo no tiene remordimientos. Aunque Fortunato no carece en absoluto de emociones, porque El asesino inconformista, por eso te digo, es una novela un poco polimórfica, o a eso aspira, es también una gran novela de amor, es la historia de una pareja, es la historia de Fortunato y Claudita, es una novela que se podría llamar Fortunato y Claudita, historia de una pareja. Tendría un homenaje a Galdós. Claro, es una historia de amor maravillosa, en el sentido de que este asesino, todo lo que le queda de sentir o de capacidad de sentir, lo consagra a amar hasta el final a una actriz maravillosa, que es Claudita, que le devuelve ese amor. Y él lo único que aspira en la vida es a vivir ese amor con Claudita, es un misántropo, no entiende la sociedad en la que vive. A él le gustaría no tener que tratar con nadie más que con Claudita y si es con alguien más, que sea con la gente a la que va a asesinar. O sea, no salir de su burbuja para matar y volver a su burbuja. Que se costea, él vive bien, en un mundo de precariedad, él ha encontrado que tiene una habilidad para un trabajo muy especializado y bien pagado, que es el asesinato, ¿no? El asesinato incruento. Porque un requisito que tienen estos encargos que le hacen es que toda esta gente... Tiene que parecer un accidente. Tiene que parecer un accidente o una muerte natural, que es la menos natural de las muertes. Exacto. Lo que es natural es que te mueras si te disparan o si te apuñalan o te tiran por la ventana. Lo que no es natural es que te mueras de repente. Yeah. Así, no se sabe muy bien por qué vas y te mueres, justo cuando vas a declarar o cuando pasas de imputado a investigado y te conviertes en esa persona de la que usted me habla o este tipo de cosas, ¿no? Ahí casualmente pues empiezan a morirse mucha gente que nunca se sabe muy bien por qué se mueren. Bueno, yo me he divertido fabulando que a lo mejor hay un Fortunato. Hay una cosa que comparte Fortunato detrás de las muertes casuales de algunos casos de corrupción. Y aquí hasta aquí lo podemos leer para no meterte en un lío. Sí, aparte yo juego con una idea, yo soy un fanático absoluto y total de Dostoyevsky. Yo juego mucho con una idea que estuvo presente en toda la escritura de esta novela, que es esa de en los demonios de Dostoyevsky, esta célula nihilista, terrorista, que al final no saben si son ellos solos o si hay 2000 células como ellos. Fortunato reflexiona con Fernández, que es este personaje también yo creo misterioso y entrañable, que le hace los encargos. Que le encarga las cosas en el piso ese. Claro, ¿somos solo nosotros o hay más gente haciendo lo mismo? Hay otros 20.000 Fortunatos y Fernández haciendo lo mismo, ¿no? Lo lógico sería pensar que hay más, porque estas cosas nunca actúan, nunca todo el mundo tiene el mapa completo. Claro. No, y aparte hay una vertiente que era muy divertida a la hora de fabular y de crear este asesino,
en la novela, está al principio, no es un spoiler y entonces, bueno, creo que es una buena cosa explicarlo. Fortunato en su formación con este tal Fernández, que es su mentor y es el que le hace los encargos, pues Fernández le dice en un momento dado, le dice, ¿tú sabes cuál es el secreto para cometer el crimen perfecto, el asesinato perfecto? Fortunato dice, no, dice, el secreto es que nadie quiera pillarte. El secreto es matar a la gente que te digan que mates y sin grandes escándalos. Si nadie quiere pillarte, ese es el crimen perfecto. Y nadie le quiere pillar, ¿por qué? Porque en el fondo, y eso son dudas que también metafísicas que expresa el personaje en la novela, él elimina piezas defectuosas, él ejecuta encargos de gente muy poderosa. A su alrededor se crea un círculo de complicidades que van desde los que preparan a la situación para que él efectúe ese asesinato, a como no van a ser asesinatos muy violentos en ningún caso, autopsias un tanto negligentes, incineraciones rápidas. O sea, él sabe que está cumpliendo un encargo de gente muy poderosa y que, por tanto, que se va a ocupar de que nadie le investigue. Nadie tiene verdaderamente mucho interés en investigar lo que él haga. Entonces, me parecía una situación divertida de partida para fabular sobre un poco esto y sobre esto que en el fondo es un grito contra la impunidad del poder. Fortunato se cuestiona también, dice, en algún momento él piensa, claro, dice, yo hago esto porque creo que de alguna manera mejoro el mundo, pero por otro lado a lo mejor estoy perpetuando esta podredumbre porque lo que hago es eliminar las piezas defectuosas de este engranaje. Yeah. Entonces, bueno, tú como historiador, hay que leer la novela. También, como historiador, ¿cómo explicas la situación de la corrupción en España? Porque un poco hay dos maneras de verlo. No voy a hacer dos caricaturas, pero por ir a dos análisis sobre la corrupción. Una es que la corrupción española es consecuencia de España para lo bueno y para lo malo, de la cultura, de la tolerancia de los ciudadanos, y que los políticos corruptos no son una raza distinta, sino que salen de nuestra propia sociedad, llevándolo al extremo de nuestro Lazarillo de Tormes de siempre, ¿no? Nuestro Rinconete y Cortadillo. Y la otra versión es qué buen pueblo si tuviera buen señor, ¿no? Que aquí el problema no es tanto de la sociedad española, sino de sus élites, que son de donde salen estas manzanas podridas. Tú, entre estos dos extremos o cualquier otro, ¿cómo explicas la corrupción en España? Como historiador. Bueno, creo que hay parte de las dos cosas, pero se aproxima desde luego mucho más a la primera versión, ¿no? Esta de que buen pueblo si tuviera buen señor, eso es una cosa que da muy bien. Eso es suena muy Pérez Reverte, estas cosas de... Sí, es un poco esa versión. La culpa no es nuestra, nosotros somos buenos y somos nobles. La bondad del pueblo español frente a la tiranía de sus élites. Exacto. Bueno, eso es un cuento chino. Dicho esto, la picaresca, aunque alcanzó cotas míticas en la cultura española, no es exclusivamente española. El soldado Boisek habla de la picaresca de un soldado del Imperio Austrohúngaro. Eso va unido al humano. Yo sitúo un poco el problema de la corrupción estructural de nuestra democracia. Sí. Para mí, evidentemente, tiene su origen en el tardofranquismo o en el franquismo sin tardo, y en los curiosos pactos y concesiones que se hicieron durante la transición. De la ley a la ley, ¿no? Claro, o sea, y luego hay otra cosa que yo sí apunto también como causa. Somos una ciudadanía, y eso no es culpa nuestra, eso es culpa de que somos una anomalía histórica en el sentido de que somos el único país de Europa occidental donde ganó el fascismo y donde hubo una dictadura que se perpetuó 40 años. Entonces nosotros no somos una ciudadanía esencial y profundamente educadas en los valores democráticos. Nos sobrevino, ganamos la democracia de alguna manera, pero no somos... En este país hay muchos tics autoritarios, eso que algunos llaman el franquismo sociológico, ¿no? Usted no sabe con quién está hablando, usted no sabe quién soy yo, todas estas cosas, eso está muy arraigado aquí. Si a eso le unes que, bueno, pues todos los días vemos noticias sobre la judicatura en este país, pues que es una cosa también que habría que hacerse mirar seriamente y de la que espero que nos rescate de alguna manera Europa en algún momento, pues ahí tienes una serie de factores que llevan a que se mantenga una aceptación social, una no sanción política por parte de la ciudadanía hacia la corrupción
que es inadmisible en otras democracias más antiguas y con una ciudadanía más profundamente educada en valores democráticos. En esto que citas de cómo se pasa de la dictadura a la democracia y se perpetúan y se consolidan instituciones, y eso como una de las causas de la corrupción que hemos vivido en las últimas décadas en España, hay un papel clave que es la figura del rey Juan Carlos, que hemos descubierto, que es el protagonista de esa transición y que hemos descubierto en fechas relativamente recientes, que era, pues eso, un gran defraudador fiscal con grandes fortunas en el extranjero, que cobraba millonadas de países que no eran el suyo y que cabe la duda de preguntarse para quién trabajaba, porque si los españoles le pagábamos un sueldito de 180.000 euros o 200.000 euros o 300.000, lo que fuera, al rey Juan Carlos, pero recibía 65 millones de euros de la dictadura saudí, pues es evidente quién era el principal cliente, que no éramos los españoles, ¿no? No trabajaba, evidentemente no éramos nosotros su principal interés. Bueno, pero hay una cosa que está clara. Cuando tú aceptas, hay un pacto, más o menos también hay que ver en qué momento se hace este pacto de la transición, que en el fondo es una ley de punto final respecto a los crímenes del franquismo. Y se aceptan determinadas cosas, pues tú aceptas que este señor es la primera magistratura del Estado, el cabeza, el jefe del Estado. Y si la primera magistratura del Estado ya es opaca, ya es un señor que, bueno, pues no creo que cueste ahora a nadie reconocer que efectivamente es un señor que cobraba de los saudíes, del rey de España. Entonces, es un señor que a día de hoy sigue siendo rey, un título de mérito, una cosa muy rara, como no teníamos poco con un rey, ahora tenemos dos, y que vive en una autocracia de Oriente Medio. Bueno, y no pasa nada, y aquí nadie investiga esto realmente a fondo, porque si investigara a fondo, este señor tendría que estar sentado delante de un tribunal. Quiero decir, el asesino inconformista es un grito ficcionado de indignación ante esto, pero de indignación también ante la poca sanción política que hay de la corrupción en este país. Por parte de los votantes. Por parte de los votantes. A lo barato que sale ser corrupto en este país. No ya en términos penales, que también, o sea, casi nunca te trincan, y si te trincan prescribe, y si no prescribe no pasa nada porque tienes unos magníficos abogados y en breve vas a estar en la calle por una cosa o por la otra. Yo no tengo muy claro que nadie devuelva lo robado. Y eso no tiene un coste político. Les siguen votando millones de personas. Eso habla muy mal de la calidad democrática de nuestra ciudadanía o de parte de nuestra ciudadanía. ¿Y crees que es una cuestión de calidad democrática, de exigencia, o de cómo se presenta esos de corrupción ante los votantes por parte de los medios de comunicación? Bueno, es a lo que voy. Esto, en el fondo, el asesino inconformista es una reflexión sobre la sociedad del espectáculo y sobre la deriva neoliberal de décadas en la que llevamos inmersas, que ha sustituido los lazos, la argamasa de lo social, de lo comunitario, de lo que nos trasciende como individuos para convertirnos en sociedad, en proyecto común. Y nos ha convertido, hemos pasado todos de ser ciudadanos a ser consumidores, que es un concepto muy peculiar, aspiracional, y a estar controlados mediante mecanismos de deuda y de consumo. Este convertir a la política en espectáculo es imposible sin la colaboración del periodismo espectáculo. Sin la colaboración de una gran masa, afortunadamente no todos, tú eres una honrosa excepción, de la colaboración de una enorme masa de sicarios mediáticos al servicio de unos intereses muy concretos y que van en contra de los intereses de la mayoría social de este país y que se convierten no ya en periodistas, sino en propagandistas de un modelo. Y que rozamos cosas muy absurdas. Ahora, como ya han acabado con el acoso y derribo contra Pablo Iglesias, creo que ahora, mientras está todo lo de la Kitchen, ahora creo que el nuevo escándalo es que una señorita de Podemos se ha comprado un chalet. Estamos otra vez con eso. Ya, me he perdido ese episodio. No, eso no me... Pues sí, yo es que ya procuro no perder mi tiempo leyendo cosas de estas, pero sí, ahora le están atizando a otra señorita de Podemos porque parece que la mujer pues, ha juntado un dinerito, se ha sacado una hipoteca y se ha comprado un chalet. Bueno, vivimos una deriva neoliberal que consagra a la globalización de una estafa, el enriquecimiento de muy pocos,
cada vez más ricos, a costa del empobrecimiento y de la precarización de muchos. Es fascinante entender cómo muchos de esos muchos votan por eso. Les parece maravilloso, les parece estupendo. Y eso no se puede conseguir sin la colaboración, la complicidad de cierta parte de un mal llamado periodismo, porque eso no es periodismo, eso es publicidad, propaganda de una cosa que tiene mucho que ver con todo el concepto de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, ¿no? de este ruido constante, de esta sobreinformación constante que se convierte en desinformación, de este ruido que todo lo tapa y que se puede simplificar en cosas muy sencillas. Vamos a ver, nosotros llevamos años, décadas, escuchando que el sistema público de pensiones es insostenible, que las ayudas al desempleo son un derroche que vamos a tener que revisar, que, bueno, que esto de la sanidad universal y gratuita, de calidad pública, pues hay que mirarlo porque es que no da. Pero nadie pone el foco en los... Varían las estimaciones, pero los más o menos 90.000 millones de euros al año que cuesta la corrupción. Sí, son 90.000 millones de euros al año que roban de dinero público. Y eso debería abrir todos los telediarios. De ahí saldrían muchos colegios, de ahí saldrían muchos hospitales. Una de las cosas que Fortunato se dice a sí mismo para para gestionar sus problemas de conciencia, que los tiene, porque es un psicópata. Para dormir por las noches. No es absolutamente estúpido, es que efectivamente la corrupción mata. La corrupción destruye vidas. La corrupción condena a niños a estudiar en contenedores de metal en verano, deja sin camas a enfermos, deja sin tratamientos a enfermos, deja sin ayuda, sin soporte a los más débiles. Así que de alguna manera ahí entroncaríamos con mitos que tienen que ver un poco con el Robin Hood, ¿no? Y él se cuenta estas cosas para seguir adelante, ¿no? Para ratificarse en que lo que hace, bueno, pues él no se engaña, el matar gente está mal. Pero bueno, hay algunos que son susceptibles de ser asesinados. Contabas hace unos días en Twitter, comentabas la iniciativa de Vox de que quieren que suene el himno nacional en los colegios de Murcia. Y señalabas que te recordaban a los que querían poner o los que ponían el cara al sol en los colegios. ¿Cómo ves todo lo que está pasando con la ultraderecha en España en los últimos años? Bueno, me pasó una cosa muy graciosa porque yo no sé, yo he debido tocar algo en Twitter sin darme yo cuenta, porque no me llegan mucho los rebuznos. O sea, no. Ahora has puesto el filtro de calidad. Entonces, cuando lo activas, a mí me ha pasado. De repente. Yo no sé qué pasa. A mí para que te desaparecen las menciones prácticamente. Sí, a mí de repente. Pero me llega la gente que me dice, qué bien, qué bueno, no sé qué, pero de vez en cuando se me llegan las barbaridades. Se me cuela algún fachatrol, pero como tampoco me pongo yo a mirar. Y me pasó una cosa muy curiosa con eso. Yo lo que puse, a mí me parece que, bueno, pues estamos en lo de siempre. Si tú tienes una parte del periodismo espectáculo diciendo, indultos no, en Cataluña se adoctrina a los niños, pero luego, claro, vas a los niños vestidos de legionario. Perdona que me está llamando al timbre, no sé si es un minuto, no perdona. Vale. Bueno, pues me quedo aquí con vosotros. Hola, ¿cómo estáis? Sí. El asesino inconformista, ya en todas las librerías. Es un novelón. Está mal que yo lo diga, pero es un novelón. No, que está llegando un paquete para mi chica y ya no hay nadie más. No, pero ¿qué me pasó con esto? Que yo de repente veo esta iniciativa, yo tengo 58 años, entonces yo, los primeros años de la EGB, yo cuando Franco se muere tenía 12, entonces, 12 no, tenía 13. Entonces, yo los primeros años de la EGB, que los hice en un colegio público, que entonces se llamaban colegios nacionales, no lo olvidemos, y el mío lo dirigía una señora que era de la sección femenina de Falange. Yo cantaba todos los días. No te lo tienen que contar. No, yo de niño pequeñito, por eso me lo sé de cabo a rabo, yo cantaba durante 2 o 3 cursos, canté todos los días el cara al sol delante de una foto de Franco, un crucifijo y una de José Antonio. Luego nos llevaban... Ay, pues nada, ¿estáis ahí? Espero que sí. Espero vuestros comentarios. Perdón. Estaba aquí. Me he quedado que te hacían cantar el cara al sol.
Claro, el cara al sol, con flores a María, nuestros presos en tus umbrales Jerusalén, nos Voy hacían por el rutas diagrama. imperiales, me contaba mi padre que también les hacían cantar. Claro, rezar Y cosas. él decía, él entendía mal la frase y decía pumpurrutas imperiales, porque no entendía muy bien la letra. Bueno, entonces lo que pasó, que estuve 2 días siendo trending topic y todo el mundo me decía, nos solidarizamos porque te están linchando y yo no me enteraba de nada. Yo digo, bueno, pues nada, porque a mí que linchen, yo como no lo leo me da igual. Pero ¿qué te quería decir con esto? Lo que sí, un par de ellos vi que lo que decían es que yo mentía, que ellos no habían vivido eso y que como ellos no lo habían vivido, No existía. no existía. Que es esta curiosa pirueta del pensamiento según la cual si yo he vivido una cosa que no coincide con la tuya, no es que hayamos vivido dos cosas distintas, sino que es que tú mientes. ¿Qué tiene que ver? Y ahí sí me explayé un poco con una cosa muy peligrosa y que tiene que ver con el auge y la legitimación del fascismo y de la extrema derecha. Que empezó con el desprestigio de la verdad. Y ahí tiene una parte fundamental el periodismo. Esa famosa historia, no sé si es Kapuscinski, ¿no? El de uno que dice que llueve, otro que no llueve, pues el periodista se va a la ventana y mira a la a ver ventana quién, y ves si llueve o no llueve. Sacas la y mano. mira a ver quién es. Bueno, no, el periodista no es uno que se queda así sin contrastar y dándole altavoz a uno de esos dos que evidentemente está mintiendo y equiparando esa mentira a una verdad. Nosotros vivimos en un proceso que dura ya muchos años de desprestigio de la verdad. Empezó con esta cosa del trumpismo, de las verdades alternativas, que se resumen, bueno, esto es mi verdad. No existe mi verdad, existe la verdad. No existen mis verdades y mis verdades no convierten en mentiras la verdad. Entonces, estamos en una deriva muy peligrosa porque se empezó por blanquear y dar espacio a las barbaridades, al discurso absolutamente populista, peligroso de la extrema derecha neofranquista y del neonazismo en este país. Esto, evidentemente, está creando una polarización y una crispación que, bueno, ya ha tenido sus episodios en las calles y que sin duda puede tener ¿Tú eso lo episodios notas más mucho? graves. A mí me Que insultan, la sociedad está... a mí me insultan periódicamente por la calle. Ahora con el mundo mascarilla, Va a ser incógnito. yo me pongo una gorra, voy con mi mascarilla y tal, pero sí, a mí cada tanto, normalmente desde un coche. Porque es verdad que yo también... Hombre, cara a cara no se atreven. Mido un 85, tengo la suerte que parece ser que no... Pero bueno, sin duda algún día me toparé con algún chalao. Pero sí, cada tanto pues hay uno que va, no sé qué, todo rojo, hijo puta, arriba España. Y yo siempre cuando... Eso desde pequeñito, porque claro, una de las cosas que yo cuento en Fortunato es que el Fortunato niño se acuerda muy bien de Madrid, del Madrid de los últimos años del franquismo, de los primeros de la transición, y el Madrid de aquella época era muy peligroso y era muy violento. Era de Queenerarity, que cada vez hay más odio, pero hay menos violencia. Bueno, pues el Fortunato... puede ser, ¿eh? O sea, sí, porque pero es verdad que cuidado. en la transición había un discurso público no tan polarizado como el de ahora, pero había muertos políticos por las calles. Y no me refiero solamente había muchos muertos políticos. ETA, que era el ejemplo más obvio, sino la extrema derecha, y había violencia, mucho más violencia que ahora. Vamos a ver, había muchos muertos políticos por la calle y es muy curioso cómo la memoria selectiva del poder ha dejado solo a la luz unas víctimas. Sí, solo ha quedado una parte. El terrorismo de la extrema derecha... yo de pequeño a lo que tenía miedo de verdad era la extrema derecha, era a los guerrilleros de Cristo Rey, a los primeras líneas de Fuerza Nueva y a todos estos tipos que iban con cadenas y con pistolas dando palizas por la calle. Sí. Entonces, yo creo que el darle voz, el blanquear el discurso de esta gente, esta otra curiosa pirueta que se hizo en todos los medios, en muchos o en gran mayoría de los medios de comunicación, de equiparar una barbaridad como Vox, diciendo, bueno, pero es que los otros, en este caso Podemos o Unidas Podemos, son peligrosos comunistas bolivarianos, cuando Unidas Podemos tiene un programa socialdemócrata que sería aceptable por Olof Palme, o sea, no las peligrosas derivas comunistoides de esto es regular los alquileres, controlar el precio de la luz y cosas de este tipo. ¿Tú no crees que, como historiador también, que ha habido una moderación del discurso público? Hay una anécdota que contaba Montalbán, que decía que si él de repente
tenía a veces la sensación de como que se hubiera ido a la cama y se hubiese despertado en un país distinto 20 años después, donde él, que empezó siendo un socialdemócrata bastante conservador dentro de lo que era aquel mundo, ahora es un peligroso izquierdista. Dice, como yo no me he movido, es evidente que lo que ha cambiado ha sido la sociedad. Bueno, es que eso que dice Montalbán. Claro, es que eso que dice Montalbán tiene un nombre en ciencia política, es la ventana de Otterton. Es cómo se desplazan, como la aceptabilidad social de las opciones políticas se va desplazando, en este caso en España y en todo el mundo en general, pero yo creo que en España... Se está desplazando a la derecha. Se desplaza hacia la derecha. Entonces resulta que unos tipos que son fascistas y son de extrema derecha y son racistas, xenófobos, homófobos, pues son constitucionalistas. Son unos señores que son... Cuando no votaron la Constitución estaban en contra. Claro, estaban en contra. Y en cambio, otros señores que son socialdemócratas son unos peligrosísimos comunistas que hay que combatir por todos los medios y hay que hacerles acoso y derribo hasta el punto, y ahora yo espero que esto tenga un recorrido, veremos esto de la Kitchen. Un gobierno utilizó, no olvidemos que un gobierno utilizó a la policía y a prensa afín para destruir una fuerza política rival y tapar su corrupción. Eso en una democracia es un golpe de Estado. Ahí volvemos a la calidad democrática de la ciudadanía de este país. Si transigimos con eso, estamos transigiendo con cualquier cosa. Entonces, ¿qué te ha parecido el resultado en Madrid? Pues yo hice campaña por Unidas Podemos, imagínate. Lo sé. Es a mí lo que me va a parecer. Mira, esto tiene que ver con vuelvo a mi novela. Yo estoy aquí para hablar de mi libro. Tiene que ver con mi novela. El asesino inconformista es el retrato de una sociedad psicopática. De una sociedad. Tú puedes hablar de la psicopatía narcisista. Llegaste a calificar a Ayuso como sociópata en redes sociales. Para mí es una sociópata y el que se ofenda por esto es que no sabe lo que quiere decir sociópata. La sociopatía se puede ejercer de manera o sufrir de manera individual y se puede sufrir de manera colectiva, social. Yo recuerdo, cuando yo empecé a escribir esta novela está bocetada hace mucho antes de que empezara la pandemia. Es cierto que la concluí en el confinamiento porque nos obligó a todos, más a los que nos dedicamos a cosas creativas, también fue una oportunidad en ese aspecto, de un periodo de parar, de introspección, de desarrollo de ideas. Yo me acuerdo cuando todo empezó y el mantra era saldremos mejores. Yo hice así, digo, bueno, peores. Me gustaría pensar que sí, vamos a ver, yo en eso me parezco bastante afortunado o fortunato a mí, bastante descreído en cuanto a estas cosas. Pero no olvidemos, y ahí voy a lo de la psicopatía social, no olvidemos que esta misma sociedad que salía a las 8 a los balcones a aplaudir a los sanitarios, hace poco, al final del estado de alarma, vimos, por ejemplo, la Puerta del Sol de Madrid llena de gente borracha gritando libertad, libertad, libertad. Es cierto que entre esa gente había mucho joven, que por edad y por muchas cosas, pero es que había otros muchos que eran más mayores que yo, y estaban ahí con la lata de cerveza y gritando libertad, libertad, libertad. Bueno, eso es un rasgo de psicopatía social, eso es anteponer lo que tú necesitas o crees que necesitas o tu capricho a cualquier empatía hacia el sufrimiento o la necesidad ajena, ¿no? Que lo que hubiera demandado es cierta responsabilidad. Entonces yo me planteaba un poco, esta novela también es un poco una cartografía, un mapeo cognitivo de décadas de neoliberalismo que han llevado, por un lado, a la aparición de un asesino psicópata que encuentra un ecosistema perfecto en el que desarrollar su vida y al crecimiento de una sociedad psicópata que necesita un asesino que cumpla esas funciones. Entonces, creo que en ese aspecto la novela tiene una lectura sociológica y política muy intensa y muy interesante, espero. Dicho esto, también es verdad que es una novela que, como te digo, es una gran novela de amor, es una sátira muy divertida por momentos, muy cruel en otras, como tiene que ser. No, me está gustando mucho. Y luego también es un libro de viajes, es El que es verdad. Va a pasar por Nueva York, por Bagdad, por Estocolmo, por un montón de sitios, por Zanzíbar, hay un episodio en Zanzíbar que creo que va a ser muy disfrutado. Y en el fondo es un intento de una cartografía de la psicopatía personal y social, de cómo una alienta
y permite la existencia de la otra. Algunas preguntas de nuestros socios. Pregunta Javier Ibáñez. ¿Qué piensas del ridículo que está protagonizando la oposición en el tema de los indultos? Pregunta Javier. La oposición, bueno, vamos a ver, es que ahora toca. Yo hoy he pasado por una calle al lado de mi casa y había una mesa de estos pidiendo firmas contra los indultos. Bueno, pues es normal, cuando tú tienes a la cúpula mayor de tu partido hasta hace 2 días en todos los telediarios por un caso gravísimo, de verdad grave de corrupción, pues ahora que toca, flamear banderas, indultos, España se rompe y Rusia es culpable. Pues en el caso de Rusia, pues Cataluña es culpable. Yo creo que está claro para cualquiera que tenga un poco de sensatez que a un problema político hay que sacarlo de la esfera de lo judicial y arreglarlo desde la política. Y estos indultos entiendo que pueden ser un primer paso importante para ello. Pregunta un socio o socia que firma como Sebu. He leído que participas en la serie Maricón Perdido sobre la vida de Bob Pop. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, la serie esta la presentamos mañana mismo. Voy a Málaga con Bob y con el resto del casting a presentarla. Es una miniserie de 4 episodios que es un poco la vida de Bob Pop, que él mismo ha puesto ese título. Maricón Perdido es la vida, pues, de un maricón que está muy perdido en un mundo que no precisamente acoge con cariño a los maricones. Y yo interpreto al padre. Candela Peña es la madre, Miguel Reyán es el abuelo, y bueno, pues digamos que el padre de todo ese núcleo familiar, el padre es el que menos bien lleva el asunto del niño. Y bueno, yo me encargo de encarnar tan entrañable caballero. Te toca el malo entonces de la serie, ¿no? Bueno, sí, yo me considero una bastante buena persona y bastante empática. Entonces, bueno, me divierte mucho interpretar malvados, que sí es verdad que tengo mayoritariamente por esta cara que me ha dado la genética. Interpreto siempre señores peligrosos. Y bueno, es muy divertido. Yo siempre digo que los malos son muy divertidos porque te permiten fabular a hacer lo que no podemos hacer en la vida real. Claro. De todas maneras, alguna querencia debo tener porque luego me pongo a escribir y escribo una novela sobre un asesino. Así que... Un asesino. Hay una pregunta que nos llega por nuestro canal de Twitch, que también lo estamos transmitiendo por ahí, de Lince Adorable, que pregunta: ¿Fortunato se siente un poco pieza defectuosa o no se lo llega a plantear? No, Fortunato es un tipo muy inteligente. La psicopatía sí tiene esta limitación de la empatía o de cierta parte de la emoción, pero no Fortunato no tiene una enfermedad mental equiparable, por ejemplo, a una esquizofrenia, ¿no? Él sabe lo que hace, lo hace muy bien, y él tiene sus preguntas y se hace sus preguntas y se las contesta de alguna manera. Él, por un lado, es un tipo que no es religioso, no cree en Dios. Él dice en un momento de la novela que él lo único en lo que cree es en la química del carbono. Entonces, uno de los argumentos de él sabe que matar está mal, pero bueno, él se dota de argumentos, algunos creo que muy divertidos, algunos creo que interesantes, para justificar lo que hace. Estos asesinatos son su luciferino non-servian. Es su manera de rebelarse, es su manera de contribuir, siendo un misántropo, a mejorar el mundo que le rodea. A veces se siente como un gestor de desechos, un reciclador. Pero en otros momentos se cuestiona y piensa si él no es un perpetuador de esto que pretende combatir, al eliminar estas piezas defectuosas, ¿no? Esos diálogos, soluciones en la novela, animo a leerla. Creo que estas discusiones entre los distintos yo's de Fortunato son también parte interesante de la novela. Pregunta de Marta: ¿qué personaje de la actualidad nacional te inspira más en estos momentos? ¿Para bien o para mal? Tienen las dos opciones. No sé. No lo sé. A mí para bien, yo creo que en algún momento se hará justicia histórica al valor de la figura de Pablo Iglesias. Me inspiró en su momento sentimientos muy positivos de alguien que ponía, con sus errores, todos cometemos errores, pero ponía una gran brillantez intelectual y un gran coraje al servicio de unas ideas que yo comparto.
Su desaparición de la escena política me ha inspirado tristeza. Pero bueno, entiendo, está justificado. Lo que ha aguantado este señor y su entorno más cercano es inadmisible y es algo que debería Ha tenido estar. una manifestación en la puerta de su casa durante meses y meses. Siendo vicepresidente. No le ha pasado a ningún A nadie. político nunca en España. Cuando Yo se creo compara que con el famoso escrache a Soraya Sáenz de Santa María, se olvida que aquel escrache duró 3 horas y creo que Soraya no estaba en casa. O sea, no tiene nada que ver, no es equiparable. Y a mí me inspiraba una gran admiración la figura de Pablo y creo que en algún momento sería un síntoma de salud de esta sociedad que haya una reivindicación del valor de su figura, de cómo transformó la política de este país, él y Podemos, y la irrupción de Podemos, ¿no? Aquí todo el mundo dice que este señor es un gran fracasado. Bueno, este señor en 5 años llegó a la vicepresidencia del gobierno y cambió la política de este país en muchos sentidos. Luego el resto de este monipodio en el que vivimos, yo la verdad, pues, me es difícil encontrar ejemplos positivos que me parezcan inspiradores. Yo veo muchos... en la novela Fortunato lo verbaliza. Dice, yo muchas veces juego a adivinar quién será mi próximo encargo viendo los telediarios. Bueno, vivimos rodeados de ejemplos muy negativos yo no sé si idealizo de alguna manera otras épocas. Ya estoy en una edad que tendemos inevitablemente a idealizar parte de nuestro pasado. Pero la mediocridad de ciertos líderes políticos de este momento en España a mí me asombra. Porque ya no solo la mediocridad intelectual, que esa vaya por delante, sino la mediocridad moral de muchos primeras espadas de la política española y del periodismo español. Otra cosa que pienso es que si en algún momento, déjame decirlo de esta manera, todas las fantasías apocalípticas, y el asesino inconformista es una fantasía apocalíptica, tienen en el fondo algo de esperanza consolatoria, de pensar que puede llegar la destrucción de lo viejo para crear algo nuevo y mejor. Yo espero que en algún momento haya una rendición de cuentas de gran parte del periodismo de este país por su colaboración y colaboracionismo en cosas muy nefastas, como es el blanqueo de la extrema derecha, el acoso y derribo a opciones absolutamente democráticas, a calzón quitado, ese todo vale. Y eso no se puede hacer sin una complicidad con la parte, para mí, más funesta de la clase política española. Otra pregunta de Badames, firma como Badames, es socio. Te dice, orgulloso por la valentía de tu familia, ¿por qué la derechona no soporta que las personas progresistas y con referencia social hagan dinero honradamente? Porque a ti la gran crítica que se hace con tu familia, o sea, os habéis forrado con el cine, os habéis hecho millonarios y ya por tanto no puedes defender la justicia social. Me alegra que me haga esta pregunta. Vamos a ver una cosa. Para empezar, hay un mantra muy extendido de que yo soy millonario, nada más lejos de la verdad. Esto es para empezar ahí. Sí. Yo vivo bien, no me quejo, vivo bien, vivo en una casa confortable y tengo mis necesidades cubiertas, pero yo estoy muy lejos de ser millonario. De todas maneras, lo que yo tenga o deje de tener me lo he ganado trabajando. O sea, en mi casa, cuando éramos mi madre y 3 niños, y mi madre dormía 3 horas para darnos de comer, yo no he pasado nunca hambre por los ovarios de mi santa madre, pero en mi casa hemos comido y hemos cenado pasta gallo con tomate muchas veces, de pequeños. Luego está el caso de mi hermano Javier, que es un señor que está entre quizá el top 10 de los actores del mundo. O sea, es un señor español más éxito de los últimos 40 años, o sea, podemos decir. Sí. Es un señor que tiene todos los premios internacionales de interpretación más importantes y algunos de ellos repetidos, y que es un señor que en consecuencia cobra muy bien por su trabajo. Y está muy bien que así sea. Sí. Y está muy bien que así sea porque no. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que así como a la derecha le parece muy normal que exista el obrero de derechas, que exista el señor al cual le parece estupendo ganando 1.000 euros o 1.100 o enlazando contratos precarios defender los privilegios fiscales para Amancio Ortega o para las grandes multinacionales, las grandes compañías, los grandes bancos de este país, porque eso es hacer patria, le parece muy mal que haya gente que seguimos acordándonos de que hay una gran mayoría de personas que no ha tenido la suerte o la oportunidad, a lo mejor, de acceder a un nivel decente
de vida, de acceder a unos servicios públicos de calidad. Vamos a ver, yo tengo un seguro privado. Yo tengo un seguro privado porque muchas veces viajo mucho, por lo que sea, y por no esperar colas, pues muchas veces yo tengo mi seguro sanitario privado. Pero eso no me inhabilita para pensar que es de justicia social que toda la gente de este país tenga una sanidad pública fuerte, gratuita, universal y de la mayor calidad que se le pueda dar. Esto tiene que ver, y yo ya lo expliqué en otra vez que me preguntaron sobre este tema, esto tiene que ver con una cosa muy terrorífica en la que se basa gran parte del pensamiento neoliberal, que es la aporofobia o que es la criminalización de la pobreza. Si a ti te va bien en la vida, tu obligación es olvidarte del resto de las personas. Si a ti te va bien en la vida, tienes que mutar a un pensamiento que es, al que no le ha ido como yo, es porque es tonto, es porque es vago, es porque no se esfuerza. Es en definitiva porque es una pieza defectuosa. No nos preocupemos de las piezas defectuosas. Estamos haciendo, y vuelvo a mi libro, yo estoy aquí para hablar de mi libro, este mapeo, esta cartografía, imposible hacer una cartografía absoluta del neoliberalismo y sus funestos efectos de la globalización neoliberalista, pero este discurso que sí ha calado de disolución de lo común, de disolución de lo que nos organiza en sociedad para primar el individualismo, de sustituir al ciudadano por el consumidor, solo se sostiene desde el individualismo extremo. Solo se sostiene, primero, inculcándole a todo el mundo unas fantasías aspiracionales que son absurdas, que no se sostienen de que, bueno, yo voy a ser un gran emprendedor y entonces yo voy a entrar en ese grupo cada vez más reducido de los que viven muy bien. Y el que venga detrás y no lo consiga, que arree. Este sistema solo se puede mantener instalando a la gente en una manera de pensar muy egoísta y muy relacionada con algo que tiene mucho más que ver con una mitología que con una realidad. La famosa figura esta del emprendedor. Del emprendedor que se va a hacer millonario con una gran idea. Sí, este que en el garaje de su casa se inventó no sé qué. Bueno, se inventó no sé qué porque papá tenía... puntuales que no justifican una regla. Claro, o estos grandes emprendedores del capitalismo, muy bien definido, no sé quién inventó esa expresión, pero yo la suscribo completamente, el capitalismo de amiguetes de este país, según el cual la colaboración público-privada, que consiste en que si te va bien, te quedas con los beneficios y si te va mal, el resto, si te va mal, o sea, privatizas el beneficio y socializas las pérdidas. Entonces, si te va mal, no te preocupes. Como dijo una vez Gerardo Díaz Ferrán en mitad de la crisis, hay que suspender algunas reglas del capitalismo en estos momentos. Claro. Entonces, lo que no soportan, primero lo que no soportan en general de los Bardem es que, bueno, que no se habéis callado. A estas alturas ya, pues no nos callamos. Una última pregunta de Fran Carral, te pregunta, ¿te han echado atrás algún proyecto en la vida por ser claro, por hablar claro, por decir lo que piensas, o te ha tocado morderte la lengua en alguna ocasión porque tú tienes que también trabajar como cualquier otra persona? Sí, bueno, yo no me gusta hablar de esto porque no me gusta, no quiero dármelas de nada, ni de que he sacrificado grandes cosas, ni de que he sufrido grandes persecuciones. A mí me consta que hay cosas que a mí no me han salido por ser quien soy. Pero bueno, por ser un rojo peligroso. Pero yo he tenido una suerte. Yo he tenido una suerte que es que a mí, en un momento de mi vida, se me abrió un enorme mercado profesional como actor en Latinoamérica y he trabajado también algo en Estados Unidos. Entonces, cuando a mí aquí se me complicaron las cosas, yo empecé a hacer cine y muy buen cine en México, participar en algún proyectos internacionales y entonces eso me ha permitido cierta libertad. Por supuesto, luego mi hermano es un señor que él trabaja mayoritariamente en grandes producciones internacionales y está por encima del bien y del mal respecto a eso en este país. Desde este país no pueden sabotear a Javier Bardem. Yeah. Entonces, ¿que hay un precio? Sí, hombre, luego tenemos casos que todos conocemos de gente que le ha costado la carrera. Sí, sé de quién estás hablando. Oye, bueno. Carlos, mil gracias. Nos hemos ido mucho de hora, pero voy a volver a recomendar El asesino inconformista y quiero darte las gracias por este rato con eldiario.es, con sus socias y con sus socios. Un placer
y a seguir adelante con vuestra labor, que sois muy necesarios. Con la ayuda de los socios seguiremos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos.